Hola a todos, espero que estén teniendo un buen día. En el episodio anterior, Henry pasó un día tranquilo en el campo con Alex y su abuela, dejando a Tuna con un raro momento para respirar tranquila. Hoy volvemos a la casa de bambú cuando la luz de la mañana y la motocicleta de color crema tan familiar traen a la familia de vuelta junta. Seremos testigos del gran avance de Henry, las lágrimas y el orgullo que trae consigo, y las promesas silenciosas que siguen mientras esta pequeña casa se llena de alegría. Si te resulta interesante, no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. El niño tambaleó conteniendo el aliento con los dedos de los pies doblados sobre la alfombra de bambú, como si estuviera aferrándose al mundo entero. La habitación se quedó en silencio, solo se escuchaba el latido de los corazones. Dos pequeños pasos separaron a Henry de los brazos abiertos de su madre. Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas, pero sonrió susurrando, «Ven a mamá, mi amor», como si su voz pudiera trazar un camino bajo sus pequeños pies. Alex no se movió. El orgullo lo mantenía inmóvil. Este era uno de esos momentos que puede reescribir toda una familia. Henry levantó su pie. Un pequeño paso luego, otro más, aún inestable pero brillante, y cayó en los brazos suaves de Tuna. Ella reía y lloraba al mismo tiempo. Alex suspiró como si no supiera que llevaba el cielo sobre sus hombros. «Mira a nuestro hijo», susurró Tuna en el cabello de Henry. «Lo lograste. Ya has llegado hasta mamá». Alex se sentó junto a ellos, su dedo tocando suavemente el alma de Henry, como si bendijera lo que había comenzado allí. «El primer paso», dijo su voz llena de respeto, casi como una oración directa al corazón de Tuna. Henry gritó de alegría, emocionado consigo mismo, y aplaudió con sus pequeñas manitas en la cara de Alex. Los tres se abrazaron, un pequeño círculo imperfecto de respiraciones, cálido y ligero. Afuera, las hojas de bambú golpeaban la ventana. El mundo siguió adelante, pero ahora de una manera más suave. Hace unas horas, cuando el pueblo aún dormitaba, la motocicleta de color crema rugió por el camino del pueblo. El rocío caía suavemente sobre los arbustos. El aire llevaba el olor a hierba fresca y un toque de lluvia. El casco de Tuna era del mismo color que la moto, suave, cálido, familiar, como una promesa que ella había mantenido. Ella apagó el motor cuando llegó al portón de bambú y se quedó allí un momento, dejando que el silencio la envolviera. El carillón junto a la ventana respondió con una sola nota, como si la reconociera. Entró al patio y escuchó la risa de él, esa risa clara y ya hay energía que la había acompañado Kwa Tung Kayem en la cafetería. Y luego la voz de Alex, alegre pero llena de cuidado. «Tranquilo, campeón, no te apures, Henry». Su pecho se tensó solo al escuchar el nombre del niño. Alex se volvió. Iba descalzo bajo el sol, las mangas enrolladas, el cabello despeinado de esa manera que nunca era intencional, pero siempre le quedaba bien. Henry revoloteaba en sus brazos, vestido con su ropa de osito café, el gorrito redondo cubriéndole la mitad del rostro. Y al verla, estalló en un grito de alegría que iluminó toda la mañana. Sus manitas se abrían y cerraban, atrapando el aire y la felicidad. «Ya llegaste», dijo Alex, la comisura de sus labios levantándose como cuando todo aún parecía sencillo. «Te dije que estaríamos aquí antes del mediodía». Las piedritas bajo sus zapatos sonaron como una canción que ella había olvidado, pero que ahora recordaba perfectamente. Extendió los brazos hacia Henry. El niño se lanzó hacia ella como un meteorito. Enterró su cara en su cuello y soltó ese sonido entre risa y respiración que solo un niño satisfecho puede hacer. «Hola, mi amor», exhaló ella besándole la oreja. El niño se aferró a ella como si temiera que desapareciera si cerraba los ojos. Alex estaba cerca sin tocar, solo estando allí. La mañana envolvía a los tres con una luz suave. «El niño intentó ponerse de pie», dijo él en voz baja. «En casa de mi mamá». Se agarró de la pata de la mesa y parecía muy orgulloso. La mención de su madre flotó en el aire, pero no pesó.
No hoy. No mientras las manos de Henry estaban enredadas en su cabello y el viento llevaba ese aroma dulce que parecía suyo desde siempre. Adentro, el suelo de bambú crujió como un saludo. Un sonajero de madera estaba al lado de una toalla doblada. Una botellita, un montón de pañales amarrados con una cuerda. ¿Trajiste tú el sonajero?, preguntó ella. Servicio profesional de papá, respondió él en tono de broma. Disponible solo por tiempo limitado. Henry contestó con un sonidito como una reseña de 5 estrellas. Sobre el tapete tejido golpeaba las manos contra el piso como si fuera un mapa hacia algún lugar. Exploraba con sus pasitos de gateo y sus ruiditos felices. La casa los reconocía a la luz del sol cayendo en cuadrados finos, las fotos viejas en la pared, el olor a limón del árbol en el patio. Tuna agarró un cojín y lo metió bajo la mesa baja. Tu mamá tenía razón, dijo medio riendo. Le encanta subirse aquí. Ella siempre está pendiente aunque no la veamos, dijo Alex. Hoy su voz no tenía ni una gota de amargura. Solo reconocimiento, casi gratitud. Dejaron que ese hilo se hundiera en el agua sin hablar de las corrientes de abajo. El almuerzo llegó sencillo y luminoso. Arroz, verduras salteadas, un plato de mango amarillo como una risa. Henry aplastó el mango hasta convertirlo en un desastre sagrado, mientras Alex fingía regañarlo. Y Tuna se permitió disfrutar ese lujo raro, sentirse llena de comida de silencio y de la presencia de quienes amaba. Después del almuerzo, los 3 salieron al porche. La motocicleta color crema brillaba como si entendiera que había llevado algo importante de vuelta a casa. El casco descansaba en el banco como una luna pálida. Henry se durmió en brazos de Tuna mientras Alex dibujaba figuras distraídas en la tierra con la punta del pie. A veces, dijo él, esto es exactamente la imagen que tengo de una buena vida. Ella lo miró, un mechón de cabello flotando al viento apartándolo de su frente. Entonces, no tengas prisa, dejemos que hoy sea solo nuestro. Más tarde, la luz se volvió dorada como miel, suavizando los bordes y las respiraciones. Henry se sentó derecho sobre el tapete, el sonajero de nube junto a él, cantando una canción sin palabras que solo los niños saben cantar para sí mismos. Tuna doblaba la ropa que aún estaba tibia por el sol. Un mechón le caía una y otra vez sobre la mejilla hasta que ella rió y lo apartó. Alex estaba en la entrada con un cuchillito y una ramita tallando nada en particular, ese tipo de tallado que te permite simplemente detenerte un momento. No, dijo él mirando a su hijo. Esta mañana volvió a ponerse de pie solo un instante. De verdad, Ella se sorprendió. Se agarró de la mesa y gritó como si hubiera inventado caminar. Se esfuerza más cuando tú estás cerca, respondió sin añadir más. Ella tampoco dijo que quería estar cerca más seguido, que los horarios del café la alejaban, que se había prometido 100 veces no perderse ningún momento importante, pero la vida siempre hacía que esas promesas costaran caro, o solo cuando él estaba cerca. Él también lo sabía, y no dijo nada. Que él había aprendido a llevar ropa de repuesto para el bebé. Que pasaba las noches editando los pequeños videos de Henry para que ella pudiera verlos entre los turnos, y las tazas de café que nunca dejaban de acumularse porque a veces es más fácil mostrar amor que ponerle un nombre. Henry estiró la mano hacia el borde de la mesa, los dedos pálidos por el esfuerzo. El aire alrededor parecía tensarse. Tuna dejó la ropa a un lado. Alex puso el cuchillo sobre el piso. Nadie le dijo al niño qué hacer. No hacía falta. La habitación cambió y se volvió un umbral. Henry empujó con las manos levantándose, tambaleándose. Encontró algo parecido al equilibrio. La distancia hasta Tuna eran solo 2 pasos, y también todo un universo. Ella se arrodilló, los brazos abiertos. «Ven con mamá». Alex casi no respiraba. Orgullo, miedo, sorpresa. Guardaba todo dentro como si fueran vasos de vidrio frágiles. Henry decidió dar un paso. El piso parecía resonar con cada movimiento. Su cuerpo se inclinó y cayó en los brazos cálidos de su madre.
La alegría fue tan grande que otra vez se volvió silencio. Un silencio nuevo como después de un campanazo cuando el eco todavía está vivo en los oídos. ¿Viniste con mamá?, susurró ella. Mi pequeño valiente. Los labios de Alex se curvaron. Él siempre se inclinaba hacia ella. Se quedaron así hasta que las risas los separaron. Alex levantó a Henry y lo lanzó una vez solo lo suficiente para que el grito feliz del niño volara por la habitación como un pajarito brillante. El polvo bailó en el rayo de luz dorada. La casa respiró. «Quédate así», dijo Alex de repente levantándose para tomar la cámara. La cámara vieja que había sobrevivido tormentas, mudanzas y tantos días comunes. «No parpadees». El obturador capturó un momento que ya estaba grabado en ellos desde antes. Henry apoyó la mejilla en el hombro de su madre. La sonrisa de Tuna era radiante y húmeda. Alex quedó fuera del cuadro, pero su corazón estaba metido en la imagen. Después deslizó la foto dentro de un marco de madera y la puso junto a un puñado de margaritas silvestres que ella había recogido sin pensarlo. Cuando el atardecer cayó, Henry se durmió en su hombro. Alex se quedó en la ventana mirando las cañas de bambú doblarse y moverse. «Mañana caminará un poco más», dijo él sin desafiar al destino, solo expresando una esperanza. «Y nosotros estaremos aquí», respondió ella balanceándose suavemente. «No tendrá que hacerlo solo». Afuera alguien se rió. Los grillos cantaron fuerte en la noche. Dentro, la casa de bambú brillaba como una linterna silenciosa. El día los había llevado desde la primera luz hasta los primeros pasos, y en algún punto entre esos dos extremos, un viejo dolor finalmente aflojó su control. Lo que quedaba era simple y hermoso: un niño aprendiendo el mundo, una casa aprendiendo a guardar la felicidad, y dos personas que se atrevían a creer que podían mantenerla. La noche rodeó suavemente la casa, ese azul como si pudiera abrazarlo todo. Unas luciérnagas probaron la oscuridad. Adentro la luz era cálida y tranquila. Una lámpara tejida con fibras proyectaba un tono naranja sobre el tapete, junto al pequeño marco de madera que Alex acababa de poner en la repisa. La foto nueva brillaba sin esfuerzo. En ella, la mejilla de Henry contra el hombro de Tuna. La sonrisa húmeda de ella que no podía ocultar. Alex un paso atrás, la cámara baja su mirada como un pie de foto que la imagen no necesitaba. Henry se movió un poco. Tuna lo meció siguiendo un ritmo más antiguo que cualquier canción de cuna. «Pesa mucho», murmuró ella como una forma de decir que el niño estaba sano. Una forma de agradecerle al día por lo que había traído. Alex tomó el biberón y probó la temperatura en su muñeca. «La habitación ya está calentita», dijo. «Mamá está de acuerdo». La leche cayó suave. La madre de él estaba presente como una brisa ligera, aunque no estuviera allí para abrir la ventana. Tuna sonrió. «Dile que el niño ya sabe caminar. Ella lo escuchará en sus gritos de alegría». Alex se acercó ofreciéndole el biberón. «Aún así la llamaré cuando él duerma. Si no molesta». Ella acomodó a Henry para que el chupón tocara sus labios. El niño succionó soltando un suspiro por la nariz, como un hombre comiendo mango sin que nadie lo vea. Tuna lo observó, una emoción intensa y suave, al mismo tiempo abriéndose en su pecho. «Pensé que me lo perdería», confesó ella, que el café la absorbería todo este mes si no tenía cuidado, que volvería a casa y él ya estaría corriendo. Alex se sentó enfrente, los brazos apoyados en las rodillas. «No te perdiste hoy». Ella asintió. La habitación se llenó con los sonidos pequeños de la satisfacción. Henry tragó la leche. Las juntas de bambú crujían a medida que la noche se enfriaba. Las hojas afuera temblaron suavemente. «También quiero ser justa con ella», dijo refiriéndose a la madre de Alex. «Ustedes dos han cargado con tantas cosas por el niño, mientras yo seguía persiguiendo algo que no siempre me devuelve el cariño», dijo ella. La sonrisa de Alex se curvó suave pero honesta. «Lo hacemos porque queremos». «Yo también quiero».
Él hizo una pausa eligiendo las palabras sin enredarlas. Pero no voy a mentirte, a veces desearía que todo estuviera bajo un mismo techo. No porque quiera arrastrarte a un lugar donde no quieres estar, solo porque... Señaló la habitación. La lámpara, la foto en el marco, el casco de la moto, ahí como una luna pálida en el banco. Esta sensación parece la versión más real de nosotros, como la forma en que deberíamos existir. Ella lo escuchó. La frase no presionaba. Habría algo. Bajo un mismo techo, repitió ella probando la idea en voz alta. La casa de bambú escuchó. La forma del mañana se apoyó en la puerta fingiendo que solo estaba pasando. Henry soltó el biberón somnoliento y borracho de leche. Tuna lo apoyó en su hombro y le dio unas palmaditas suaves, un pequeño eructo, un suspiro liviano. Alex se levantó para recibir al niño. Sus manos se rozaron, un contacto sencillo pero suficiente para despertar algo en el aire entre los dos. ¿Te acuerdas de la primera vez que lo trajimos aquí?, preguntó Alex con un leve titubeo. Lloró tan fuerte que hasta los grillos dejaron de cantar para escuchar, dijo ella sonriendo al recuerdo, y luego se durmió sobre mi pecho. Como si hubieras estado entrenando toda la vida. Tal vez sí. Colocaron a Henry en el tapete entre ellos dos. Primero de lado, luego lo giraron con cuidado para ponerlo boca arriba. El niño parpadeó los ojos nublados por el sueño y les regaló esa sonrisa soñolienta que solo tienen los bebés cuando el mundo parece una bolsa cálida. «Déjalo intentar», susurró Alex más como una pregunta al momento que a ella. «Se va a despertar», advirtió ella, pero ya había asentido. Conocían bien los riesgos. Otra ola emocional dentro de un cuerpo pequeño. Y aún así, el día había sido tan pleno. ¿Por qué no pedir una sorpresa más? Deslizaron el cojín fuera del borde de la mesa otra vez. Henry, guiado por el instinto, apoyó una mano, luego la otra y se empujó para sentarse. Se tambaleó, miró la lámpara, luego la foto, luego la cara de Alex, luego las manos de Tuna. Flotó un segundo como esas aves que cuidan su propio vuelo. Se inclinó hacia adelante agarrándose a la mesa. Las rodillas se metieron debajo del cuerpo. Tiró de sí mismo hacia arriba. La casa volvió a contener el aliento. Corazón valiente», susurró Tuna, despacio. Alex retrocedió medio paso, las manos extendidas. Un camino hecho de amor y precaución. «Aquí estamos». Henry se puso de pie. La lámpara le pintó la mejilla de color dorado. Se tambaleó probando la fuerza de sus rodillas. Esa noche, la distancia entre sus padres era más amplia. 3, tal vez 4 pasos. Un pequeño pasillo que podría tragar a un cuerpo diminuto. O unir aún más a una familia. Miró a la izquierda, luego a la derecha, las opciones extendiéndose como una cuerda. «Ve con mamá», dijo Alex firme pero sin adueñarse del momento. El orgullo sentado junto a la contención. «Y luego vienes conmigo». La boca de Henry se abrió como si fuera a empezar una canción. Dio un paso. El tapete suspiró otra vez. Su equilibrio cambió. Movió los brazos como aspas de molino. Tuna no se apresuró. No lo arrancó del suelo ni del intento. Ella dejó que la confianza fuera el piso. Tercer paso. Ya se estaba riendo. Una risa suave y feliz. Al cuarto paso cayó en los brazos de ella. La alegría le explotó en el pecho. La risa de Alex se liberó sin reservas. Y otra vez. Y otra. Alex sonrió, se arrodilló y abrió los brazos. «Ven conmigo, guerrero». Lo que Henry entendió fue que existen varios tipos de seguridad. Encontró sus piernas, se tambaleó hacia atrás, un paso, 2, y cayó en el pecho de Alex. Alex besó la frente tibia del niño. Sus ojos se cerraron al hacerlo, un hombre deteniéndose ante un pequeño milagro diario. Siguieron yendo de mamá a papá, de papá a mamá, hasta que los pasos se volvieron un idioma nuevo, y la casa entendió que pronto empezarían a hablarlo. Cuando las piernas de Henry finalmente cedieron, Alex lo alzó y giraron juntos en un pequeño baile. Solo terminó cuando un bostezo estiró la carita del niño.
Tuna extendió la manta fina sobre la cama de bambú. Lo acostaron la orejita, apenas visible, las pestañas temblando sobre la mejilla. Ella le acarició el cabello. Alex dobló el borde de la manta como su madre le había enseñado, ajustándola y dejando un espacio para respirar. La paradoja de la ternura. Se quedaron allí un rato sin tocarse, mirando a su hijo practicar el acto más simple: respirar. Afuera la moto hizo unos chasquidos mientras se enfriaba. En algún lugar del campo, un ave nocturna compartía sus secretos con la oscuridad. «Quédate», dijo Alex casi sin voz. Esta noche, ella no le pidió que lo repitiera. «Traje una bolsa para pasar la noche», respondió ella, que era un sí, y también un quiero esto antes de que lo preguntes. El alivio apareció en su rostro, luego sorpresa y una timidez rara en él, lo que hizo que el corazón de ella se agitara. Ella se acercó y apoyó la frente contra la de él. Se quedaron en silencio juntos, algo que ambos merecían. Después, en el porche, tomaron té frío y dejaron que la noche hiciera la mayor parte de la conversación. La lámpara detrás de ellos formaba un halo suave alrededor de sus hombros. Alex deslizó las fotos en la cámara a Henry, agarrándose de la mesa. Henry riendo. La sombra triunfante de los primeros pasos en la noche. «Te haré un video cortito», dijo él. Para esos días en que la cafetería gana la batalla. Él no dijo para esos días en los que no puedo hacer más que mandarte la alegría del niño en unos píxeles. No hacía falta que lo dijera. «Y para mi mamá», agregó Tuna. «Nos va a regañar si no le mandamos el video hoy. Va a llorar», corrigió él con una sonrisa cómplice. «Y luego fingirá que no lloró». Una brisa levantó el borde de su manga. «Tenías razón antes», dijo ella sin mirarlo directamente sobre el techo. «Me daba miedo decirlo. Miedo de que querer más arruinara lo que ya funciona. Pero esta noche puedo verlo». «El techo no es una trampa», dijo él. «Es una promesa». Entonces lo construimos despacio, clavo por clavo, sin prisa, sin deudas que no podamos pagar. «Me gusta lo despacio», dijo él, queriendo decir estable, queriendo decir que dará lo que pueda. Se giró buscando sus ojos. «Te amo, Na». Ella ya había oído esas palabras antes. También había visto cómo podían lastimar a otros. Pero esta noche las palabras llegaron y se quedaron. «Yo te amo», respondió ella, y la casa estuvo de acuerdo. Recogieron los platos como quienes han aprendido el valor sagrado de las tareas simples. En el pequeño baño, ella se cepilló los dientes con el cepillo de él, ese que él guardaba por si acaso, y se rió sola frente al espejo porque ahora ese acaso tenía una cita. Él puso otra almohada en la cama de bambú. Se movían alrededor del otro sin chocarse. Un baile que nació de años de casi. Cuando por fin se acostaron, Henry quedó entre los dos. La noche se sentía llena, pero no apretada. Cada uno puso una mano sobre la mantita que cubría el pecho del niño. Su respiración levantaba sus manos como una pequeña marea perfecta. «Mañana», susurró Alex, «haremos huellas de sus pies en papel. Pondremos la fecha, lo enmarcaremos y lo pondremos junto a la foto». «Mañana», repitió ella. «Y llamaré a la cafetería, le pediré a Mike que cubra la mañana». Hizo una pausa con una sonrisa suave. «Voy a quedarme para el desayuno y el paseo. Y le mostraremos el limonero», dijo él, emocionado y tierno casi como un niño, «para que jale una hoja, para decirle que aquí empiezan los días buenos». Se quedaron en silencio no por falta de nada, sino porque ya tenían suficiente. Afuera el aire se espesó con olor a tierra húmeda. El carillón sonó una nota plateada. Luego guardó silencio. Antes de quedarse dormida, Tuna pensó en sus pasos. Tan pequeños, pero tan enormes. Cada uno como una puntada nueva en la tela de su vida en común. Pensó en el techo y en las promesas. En el mango en los labios del niño. En la risa flotando en el aire como un pajarito que finalmente confía en tu mano. Pensó en la moto color crema enfriándose bajo las estrellas. Un mensajero que ya había cumplido su misión y ahora podía descansar. «Buenas noches», susurró ella a Alex, a Henry, a la casa que lo sostenía.
Alex respondió sin abrir los ojos, un murmullo que significaba te escucho y estoy aquí. La oscuridad descendió despacio, suave y completa. Entre sus dos manos, la respiración de Henry siguió marcando el ritmo. Y en la luz de una pequeña foto en el marco de la repisa de bambú, la felicidad no gritó, simplemente se quedó. Uzi không mất thời gian để giải thích, cậu nhìn thẳng vào mắt. Giọng nói trầm như không được đầy quyết tâm. Anh cần một em theo dõi ông Tấn và mẹ. Họ không chỉ phản đối chuyện anh và Tử Tiêu mà đang chuẩn bị một kế hoạch nguy hiểm hơn. Một kế hoạch có thể hủy hoại tất cả. Anh sợ họ sẽ làm hại đến chính mình vì những con cái yêu thương nhất. Nhờ vậy, tiếng của anh bắt đầu tiếng nói chắc nịch. Anh cứ giao cho em cảm nhận được sự mạnh từ sự ủng hộ ấy. Uzi đặt tay lên vai em trai lòng nhẹ. Phần nào cơn giông bão u ám đang vây quanh. Trong lúc đó, ở một góc khuất mờ ảo của con phố, chiếc xe đen bóng lặng lẽ đậu dưới nước mưa. Mờ ảo bên trong bóng đội ngũ trùm kín mặt. Giọng nói kẻ vang lên đầy đe dọa như một lời cảnh báo lạnh lùng. Kế hoạch đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ khiến họ trả giá. Không khí không chỉ tình yêu mà còn cả mặt sống của những kẻ dám cản đường. Chiếc xe lặng rời đi để lại màn đêm lạnh lẽo và những giọt mưa không ngừng rơi như một lời báo hiệu cho những âm mưu ngầm đang dần hé lộ.